Benvingudes a Veus, històries mestisses que sanen el món. Hola, Bambita, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, hola, Bambis. Així sona el Pacífic a la vora de la reserva marina Galera San Francisco. Són 37 quilòmetres de costa en el nord-oest de l'Equador, a la província de Maragdes. Aquí, la naturalesa es desperta cada dia sense que cap humà l'observe. Bé, excepte Andrea, que a aquestes hores, i malgrat ser diumenge, ha matinat per a recórrer una de les seues platges. S'estima tant aquest lloc que els caps de setmana deixa el seu uniforme de guardaparc per a vigilar com a creadora de la Fundació Punta Tortuga Wildlife Conservation que res impedisca la nidificació de les tortugues. En aquest racó del planeta niuaran 4 espècies de tortugues marines: laúd, carei, verd i golfina. Un dels majors problemes per a la supervivència d'aquestes espècies són les restes de plàstic que arriben a la platja. Mentre camina en silenci, van llaçant pensaments. En unes hores, la seva neboda, Keila, vindrà a caminar amb ella. Si bé encara és una adolescent, ja sembla interessada a formar part d'aquesta organització internacional de voluntariat, fet que a Andrea li fa especial il·lusió. Bueno, ojalá que mi sobrina siga mis pasos y aprenda a cuidar a las tortugas y el bosque y la naturaleza. Sería un buen legado que deje en ella y ha sido un buen legado que me han enseñado mis padres a cuidar la naturaleza y que lo he aprendido en el camino. Tengo fe en que por lo menos esta nueva generación pues aprenda cosas buenas y positivas como a cuidar la naturaleza. Andrea és biòloga marina. Va néixer en la zona on ara s'aixeca la reserva marina. Coneix el territori en cadascun dels seus detalls. L'estima, el cuida, com ho han fet els seus pares tota la vida. Ells continuen conreant la terra i ella protegint les tortugues que allí habiten. Però el territori també li fa mal. Ha vist com l'activitat de les fusteres i la indústria de l'oli de palma han anat devorant els boscos naturals de la província. No sols ha canviat el paisatge, la terra contaminada i els residus de pesticides han arribat fins a la mar, emportant-se per davant els esculls de corals que en la seva infància omplien de vida l'oceà. Des que va ingressar en aquesta reserva marina com guardaparc, fa ja 11 anys, el primer que fa en començar el dia és acudir a la platja per a preservar la vida de la fauna que viu en les seues ribes. Per això li importa tant que la seva neboda, de 14 anys, mostri interès per les tortugues. A més, és dona, i això la fa encara més singular, perquè Andrea és l'única dona guardaparc de la reserva al costat d'Ellen, la seva cap. Tant de bo la seva neboda, Keilita, continue ampliant el camí que ella va obrir. Hola Keilita, ¿cómo estás? Bien. Bueno, estamos aquí en la playa donde te voy a enseñar lo que yo hago todos los días cuando vengo a la playa. Ve, aquí está el perrito. Maravilla. Ya, ¿qué pasa, Maravilla? Entonces, lo que normalmente yo hago, lo que hago todos los días cuando bajo a la playa es identificar huellas de tortugas o nidos para protegerlos y luego darle seguimiento hasta su eclosión. ¿Tú has escuchado hablar de las tortugas marinas? Sí. ¿De qué especie sabes que anidan en las playas? De las verdes. Las verdes. ¿Y cuáles más también? Hay otras que son negritas y chiquititas. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Esas negritas se llaman golfinas. Y por ahí está la mar. Ya, ajá. Entonces esas son golfinas. Entonces aquí anidan la verde, la golfina, en algún momento anidó la laúd y la carey. Entonces es una playa muy importante para la conservación de las tortugas. Entonces por eso todos los días le monitoreamos, especialmente en temporadas altas, porque empieza desde junio hasta abril, mayo del siguiente año. Entonces
venimos, identificamos, protegemos y le damos seguimiento a su eclosión. Envoltades I pel també, so de la com a mar, parte de Andrea i este Kelita acaben caminant per la riba, observant tot quan les envolta, en silenci. L'oceà Pacífic també sembla estar observant-les com si es lamentés de les seues ferides. Fa uns mesos, un vessament de petroli va colpejar l'ecosistema de la costa de Maragdes, un pulmó històric del país, provocant una catàstrofe mediambiental sense precedents. El trencament d'una secció del sistema d'oleoducte transequatorià va abocar prop de 29.000 barrils de petroli que es van filtrar en els seus rius i van envair les seues platges. La taca negra va recórrer més de 80 quilòmetres del riu Maragdes fins a arribar a l'oceà, contaminant almenys 3 platges no gaire lluny d'allí, que van ser tancades al públic. Encara que la reserva no es va veure directament afectada, l'espessa capa de cru va arribar al refugi de vida silvestre Manglars Estuari, riu Maragdes, deixant al seu pas milers d'espècies mortes i ecosistemes sencers en perill. Al voltant de 300.000 persones van quedar durant dies sense accés a aigua segura. Davant d'aquesta situació, la labor d'Andrea com guardaparc es tenyís d'urgències. Buenos días, Grindel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está con alergia? No, ¿Y Carlos? ¿Llegó? no venía. Ser l'excepció de l'equip de guardaparcs com a dona és complex. Detalls com que no existisca un bany per a ús femení i, per tant, manque de privacitat, donen fe dels desafiaments i desigualtats amb les quals es troben les dones en aquesta zona de l'Equador. En Esmeraldas, la violència de gènere, la falta d'accés a serveis bàsics i el racisme estructural que afecta la població afrodescendent travessen també a les dones i Andrea ho té molt present. El seu actiu compromís amb la cura de la salut del territori pot inspirar a altres dones. Hola, Pau, ¿qué tal? ¿Qué haces todavía memoria? No, ya estoy mal. ¿Tú ya entregaste todas? 4. ¿De cepa tienes alguna? En els mateixos dies en què la població d'Esmeralda s'enfrontava a l'impacte dels abocaments de petroli, les dones del Sistema Nacional d'Àrees Protegides es reunien per segon any consecutiu per a enfortir l'equitat de gènere i prevenir la violència de gènere en aquest context. Andrea va formar part de les 74 dones protagonistes en la conservació de les 78 àrees protegides del país que es van donar cita en aquesta trobada. En el manifest, que van signar després de 4 dies de reunió, assenyalaven que només el 13,5% de les persones que treballen en el Sistema Nacional d'Àrees Protegides són dones. A més, van fer una crida a les autoritats i companys homes a promoure ambients de treball més justos i inclusius, destacant que no hi ha justícia ambiental sense justícia de gènere. Les aliances que llavors van sorgir continuen donant els seus fruits mesos després. En aquests dies, Andrea s'ha trobat una vegada més amb un dels problemes que més acuiten a les dones d'Esmeraldas, els abusos sexuals. A la recerca d'una solució, es posa en contacte amb Catalina Robo, de la Fundació Aquanuna, una entitat especialitzada a fer costat a dones en el seu camí per culminar processos de violència. ¿Cómo está, Catalina? Buenos días. ¿Qué tal, ¿Cómo ha Andrea? pasado? Muy bien por acá. ¿Ustedes? Sí, bien. Sí, dándole. Pero bien, todo bien. Bueno, como siempre, yo le llamo para pedirle asesoramiento, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues tenemos una situación de una niña de aquí de las comunidades donde yo trabajo. Entonces, esta niña pues ha estado siendo violentada por su padrastro y queremos saber cómo es el protocolo, cómo podemos actuar. Por el momento hemos sacado a la niña fuera de la casa donde ella vivía con su mamá y su padrastro. Ahora está viviendo con su abuela y la idea es alejarla de esta situación de vulnerabilidad. Y queremos saber qué podemos hacer con ella, si podemos empezar una terapia. Una consulta, Andrea. ¿Cuántos años tiene la niña? 14 años. Ah, 14. O sea, bueno, ahí hay dos temas. El uno es la edad de
de la niña, si tiene 14 años, igual necesitamos alguna figura adulta que pueda acompañar. La abuela pueda ser ese referente, no sé cuántos años tiene también esa abuela, o sea, si ella estaría en condiciones, por ejemplo, de desplazarse hasta Muisne, porque lo que se me ocurre es que ahí podríamos enlazar, por ejemplo, con el movimiento de mujeres en Muisne. Creo que en Segons algún indica momento el Plan hicimos alguna Intersectorial para articulación. prevenir y erradicar el embarazo en niñas y adolescentes d'Equador, els esforços i els recursos per a prevenir l'embaràs en adolescents solen centrar-se en el grup de 15 a 19 anys. No obstant això, les nenes més vulnerables, que enfronten major risc de complicacions i mort a causa de l'embaràs i el part, són de 14 anys o menys. El Sistema Nacional de Salut d'aquest país ha constatat que Esmeraldas és la quarta província amb major nombre d'embarassos en adolescents de 14 anys. Aquests embarassos tenen una relació directa amb la violència sexual. Entre 2021 i 2023, el Servei de Salut Pública d'Esmeraldas va registrar 680 atencions per consulta per violència física, sexual o psicològica a menors de 19 anys. Entonces, habría que mirar un poco también cómo se da, digamos, esta otra parte, pero no sé qué tan factible sea, por ejemplo, que en algún momento podamos a través de ti conversar con la adolescente y conversar con la abuela. ¿Crees que sea viable? Yo creo que sí, se puede. Sí. Sería Eh, perfecto. Ujú. Chévere, porque se me ocurre ahorita que como primera acción podríamos intentar tener este contacto y nosotros nos podemos comprometer a buscar un poco con qué recursos o con qué organizaciones contamos también en Esmeraldas, específicamente en Muisca, que es como lo más cercano, e ir valorando como opciones, si te parece. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias. Es un Chévere. alivio tenerles a ustedes aquí siempre que les molesto en todo momento, fin de semana, Al final de la feriados. seva jornada laboral, Andrea s'acosta a la petita fàbrica de xocolata que ha obert la seva cocina Charito. Li han fet una important comanda de bombons i necessita que li tiren una mà. Wow. No, yo no sabía que era tan difícil hacer bombones. Sí, esto es difícil. Y ahí me quedó como una burbuja ahí, Charito. Muévele así para que se le vaya. No lo estoy haciendo bien. Un día vamos a tener una fábrica aquí de De chocolate. chocolate. Y posiblemente sea la primera y única, hasta que algún día algún joven o quiera emprender también. Claro, yo pensé que hacer chocolate era por hacer. Era fácil. Oye, no, yo sí me lloré haciendo chocolate, porque yo soy esa persona muy caprichosa en el tema de que cuando quiero algo, eso es. O sea, se me mete en la cabeza, eso, quiero eso. Lo quiero hacer. Charito es una buena chica y es un ejemplo también de las pocas mujeres que han tenido iniciativa en esta comunidad, que en estas comunidades rurales que es muy difícil tener trabajo y poder sustentar sus familias. Entonces, Charito me inspira mucho porque es una madre soltera, cuida a su mamá que tiene problemas médicos y sin embargo trabaja día a día para hacer sus chocolates, que es orgánico, que es lo mejor y agroecológico. Y es un ejemplo de superación. Ojalá todas las chicas tuvieran esa oportunidad aquí en la zona, o por lo menos siguieran el ejemplo de Charito. Sería muy genial. De nou comença el dia i Andrea, com cada matí, camina per la platja. Avui la seva jornada laboral arrencarà de la mà d'un nodrit grup de nens i nenes. Fer tallers educatius forma part del seu treball i li encanta.
Feliç Dia de los Niños! Amb aquests tallers, les instal·lacions en les quals treballa Andrea es converteixen en un espai alternatiu a l'escola on els nens i nenes experimenten la relació amb la naturalesa. És una espècie de rescat infantil enfront d'un mode de vida que aïlla les noves generacions del territori i trenca vincles amb la vida. Just el contrari del que Andrea va experimentar a la seva edat. A veces quisiera que retrocediera el tiempo y que fuera cuando estaban mis padres y mis abuelos, porque ellos me cuentan que no había energía, no había gas, no había todo lo que viene de afuera, el plástico, todo era orgánico, se comía todo lo que se sembraba. Ahora todo viene de afuera, todo es procesado, todo es industrializado. ¿Les gustan estas tarjetas? ¡Sí! Bueno, estas tarjetas que hemos preparado con mucho cariño y con mucho amor para ustedes, se las van a ganar, ¿ya? Les vamos a hacer preguntas más adelante y ustedes serán acreedores de estas tarjetas, ¿ya? Ya. Bueno, y los globos también. Entonces, el día de hoy vengo con dos objetivos ya para ustedes. Una, que tengamos un espacio de integración como amigos. Siempre vengo a enseñarles, pero hoy venimos un poco a divertirnos y también con el enfoque, ¿no?, de la conservación, porque ustedes ven en las tarjetas que las tortugas le dicen feliz día, ¿verdad? Sí. Acá, ¿quiénes le dicen feliz La día? medusa. Medusa, eso, muy bien. Acá, ¿quiénes le dicen feliz día del niño? La tortuga. Tortugas. ¿Y aquí? El arco iris y La tierra. la tierra. ¿Y con quiénes están en la tierra? Con nosotros. Ustedes, los niños, eso, muy bien. ¿Y acá quiénes les dicen feliz día del niño? La Tortugas. ¿Y acá? El sol. Les veus d'Andrea, Kelita, Catalina i Charito des de l'Equador ens alerten de la importància de la cura dels oceans i els ecosistemes costaners per tal de protegir la salut del planeta i ens recorden que no hi haurà justícia ambiental sense justícia de gènere. Si vols conèixer més sobre les protagonistes d'aquesta història, entra en veus.info. Per descobrir més històries mestisses que s'han en el món, segueix-nos en Spotify, iVoox o en les xarxes socials de Medicus Mundi Mediterrània. Queda molt per escoltar, moltes veus per conèixer. Salut! Aquest podcast ha sigut finançat per la Cooperació Catalana. El seu contingut és responsabilitat exclusiva de Medicus Mundi Mediterrània i no reflecteix necessàriament l'opinió de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.